Bienvenidos a un estudio que estamos haciendo con el libro de Jueces. Recuerda que estamos estudiando la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Es importante que podamos recordar que la Biblia ha sido escrita de una forma que nosotros podamos entender esta revelación especial. Si bien es cierto, tenemos una revelación general por medio de las cosas hechas, como las galaxias, como el Misti, no sé, mi ciudad, un árbol, un animalito, una mascota, o tú mismo te miras al espejo y esta es la revelación general de que Dios existe, y la Biblia no trata de probar que Dios existe, simplemente la da por sentado y nos muestra su voluntad revelada a través, desde Génesis, Apocalipsis, pero también a través de historias. Y vamos a saber hoy, a través de esta historia, qué es lo que Dios quiere. Cómo actúa Dios y cómo el ser humano en su decadencia, en su depravación, en su pecado, en su obstinación. Miren, vamos a ver cómo Dios obra y cómo el hombre actúa frente a lo que Dios muestra. Así que vamos a orar y empezamos nuestro estudio. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Háblanos a través de este capítulo 10 que tenemos que estudiar del libro de Jueces y usa mi vida para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todas las personas que se están uniendo por las redes sociales. Jueces capítulo 10 en esta serie que se llama La Apostasía. Vamos a hablar sobre dos jueces y la nueva apostasía. Recordemos que los libros históricos del Antiguo Testamento están divididos en cuatro periodos, ¿no? Primeramente, la ley o el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y esto nos habla de la formación de una nación. Después de la nación viene la etapa de lo que se llama la premonarquía, que empieza con Josué, Jueces y Ruth. Y ese es justamente donde nosotros estamos en este periodo que se llama la conquista y caos. Recuerden que después de esto viene la monarquía, que es primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y a este periodo se le llama el Reino Unido y el Reino Dividido. Y después de esto viene lo que se llama la posmonarquía. Esdras, Nehemías y Esther vienen a ser parte de este periodo que se llama el exilio y restauración. Y como mencioné, lo estoy marcando en rojo si estás viendo este devocional. Si no, si estás escuchando, estamos en el periodo de la conquista y el caos. Ya hemos estudiado Josué, ya está grabado y está en la lista de reproducción. Ahora estamos en Jueces y después, cuando terminemos Jueces, vamos a estudiar Ruth. Ahora, un panorama general de los jueces respecto a lo que vemos en el libro. Recuerden que el primer juez es Otoniel, que data más o menos del año 1373 al 1334. Después hemos estudiado a Ahod, que estuvo 79 años trayendo paz, del 1316 al 1237. Luego surge el tercero, Débora y Barak, 39 años de paz, del 1237 al 1198. Luego viene Gedeón, que vendría a ser el cuarto juez, que son 40 años, del 1191 al 1151. Esta historia la hemos visto en 2 hasta en 3 capítulos. Y luego viene Tola, ahora 23 años, que es del año 1149 al 1124. Y Yair, que vendría a ser 21 años, de 1126 al 1105. Ahod luchó contra Eglón de Moab, Gedeón contra los madianitas, y ahora vamos a ver en el contexto que lucha contra los amonitas, y eso lo vamos a ver más adelante quiénes son los amonitas. Pero 2 puntos más antes de avanzar al texto. Abimelech surge en medio de estos Débora y Gedeón, especialmente Gedeón, porque él es el hijo de Gedeón. Y mata a sus hermanos, ¿recuerdan? Sus 70 hermanos, básicamente 69, y luego se proclama rey en Siquem. Y hemos visto esto en Jueces del 8:31 al 9:23 al 57. Si te has perdido esta enseñanza, no te preocupes, ahí está grabado. Y luego sale Samgar, del año 1265 a 1252, que solo se sabe en unos cuantos versículos sobre su vida. ¿Okay? Entonces, el bosquejo de hoy, primero vamos a estudiar. Tola es juez en Israel, versículo 1 y 2. Yair es juez en Israel, versículos 3 al 5. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 18 vamos a ver
Otra vez, la apostasía de Israel. Y a medida que yo voy avanzando, van a salir los títulos de cada subdivisión del párrafo. Empecemos, versículo 1 al 2. Tola es juez en Israel por 23 años. Dice el versículo 1 de este capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Esto es algo muy interesante, porque el texto o el libro no nos dice contra quién peleaba. Pero el contexto que se va a enfrentar con Jefté, porque ese es el próximo juez que estudiamos la próxima semana o el próximo estudio, son los moabitas y los madianitas. Pero los moabitas, vamos a ver cómo es que ellos se van a hacer una nación poderosa. Pero como les dije, el texto no nos clarifica contra quién peleó, pero sí nos dice que él fue un juez en ese momento. Miren, segunda parte de este capítulo. Jair es juez en Israel por 22 años. Versículo 3. Después de la muerte de Tola, Jair de Galad fue juez de Israel durante 22 años, o sea, 23 y 22, 45 años ayudaba. Versículo 4, sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galad, que aunque se llamaban las ciudades de Jair. Ahora, estamos viendo esto, que son, otra vez, Jair no se sabe contra quién peleó. Jair no nos dice cuál fue el enemigo en esa época, pero sí nos muestra un poquito más de Jair, que tenía obviamente una vida muy parecida a la de Gedeón, ¿no? Recuerden que Gedeón tuvo muchas esposas y 70 hijos, y acá tiene 30 hijos y parece que tenía mucho dinero, porque en el contexto, tener un burro y cabalgar un burro, en el contexto en el que se escribe el libro de los jueces, era señal de opulencia, de mucho dinero. Era como tener no solo tu auto, sino tu Mercedes-Benz, ¿no? Tu Rolls Royce, sí, así costaba, ¿no? Porque dice que eran dueños de cada ciudad, o sea, realmente tenía mucho dinero y fue un rey. Quizás del otro no se explica mucho, pero de él sí se explica un poco la opulencia, no se explica los enemigos, pero miren que es interesante, ¿no? Mientras el libro de los jueces habla mucho, hemos visto Gedeón, vamos a ver Jefté, que va a hablar más capítulos, habla de Sansón, pero de estos dos jueces no habla mucho. Pero nos debe llevar a la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué Samuel, porque fue el que escribió, no lo dices? Quizás no había más registros, o quizás no tenían tanta relevancia, o quizás en este momento solamente quería resaltar su opulencia o su riqueza o su dinero y la forma en que vivían. No lo sabemos, pero sabes, cada uno de nosotros estamos haciendo historia. Como ellos lo hicieron historia, nosotros estamos haciendo historia. Quizás no es una historia universal, pero tenemos una historia de familia, una historia que dejamos a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, las personas que están a nuestro alrededor, el barrio o la ciudad donde estamos viviendo o el país. ¿Cómo estamos afectando a través del evangelio o la proclamación del evangelio? Tú y yo tenemos un desafío. Y ese desafío es que debemos de cumplir la gran comisión, o que se llama la misión de Dios. Y al final, ¿por qué será recordado? Por lo menos ellos se les mencionó, pero a algunos se les recordó porque tenían dinero, el otro simplemente porque liberó, o el otro porque hizo, como el caso de Abimelech, Gedeón o de Débora. Miren, la gran pregunta hasta el momento que estamos estudiando el capítulo 10, Ahot, Samgar, estamos estudiando a cada uno de estos jueces, ¿cómo están siendo recordados? Y yo tengo una pregunta en este momento para ti, ¿sabes? ¿Cómo quieres ser recordado cuando partas de este mundo? ¿Qué legado estás dejando a tus hijos, nietos o ciudad? Al ver estos versículos, hermanos, nos debe llevar a la reflexión. Si tú partes hoy de este mundo, ¿cómo vas a ser recordado? Dime.
¿Qué estás dejando para las generaciones que vienen? ¿Cómo estás afectando? Cada uno de nosotros somos parte de la historia de nuestra familia, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Si no lo has estado haciendo, mira, y todavía tienes vida, recuerda que solo tenemos una vida, y que esa vida sea dedicada y entregada al Señor. Dios es siempre en primer lugar. Y si tú tienes sueños o metas, mira, profesionales, económicas, mi casa, patrimoniales, etcétera, etcétera, todo eso tiene que estar en segundo lugar. Cuídate de que no llegue en primer lugar. Cuídate de que tu trabajo no agarre y tome el tiempo de Dios y luego no tengas tiempo para la obra de Dios. Cuídate que tus finanzas o tus inversiones o tu economía por querer conseguir algo, mira, tengas que pagar cuentas o préstamos al banco y no tengas nada para dar al Señor. Cuídate de que tu compromiso con Dios no esté en segundo lugar y luego esté tu compromiso con tal asociación, con tal, mira, escuela de tal y bla, bla, bla. Y al final no tienes tiempo, no tienes fuerzas, no tienes energía ni dinero para la obra del Señor. Si estás haciendo eso, detente, porque nada de lo que tenemos en este mundo vamos a llevar. Y es más, lo que sí podemos hacer y que tiene valor eterno es predicar el Evangelio, es cumplir la misión de Dios, es involucrarnos en su obra. No descuides el propósito por el cual Dios te salvó. Recuerda que hay un legado que dejar y el legado es aquello que tú te has esforzado, aquello que tú has hecho, has permitido que Dios use tu vida para que otras personas cuando vienen después de ti lo puedan seguir disfrutando y acrecentando y aumentando, sea cual sea qué legado estás dejando al Señor el día de hoy. Tercera parte de este bosquejo, parte C, la apostasía de Israel. La apostasía de Israel a 7 ídolos e imágenes. Dice el texto, una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret. Miren que lo he remarcado. Baal y Astoret serían 2 imágenes. A los dioses de Aram, 3. A los dioses de Sidón, 4. De Moab, 5. De Amón, 6. Y de Filistea, 7. 7. Y el texto dice, abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Esto es el ciclo de pecado. Una vez más llega la apostasía. ¿Por qué? Mira, el pueblo entra en pecado, luego viene el sufrimiento, luego viene el clamor. Señor, sálvanos. Dios los salva. Llega el momento de un juez, trae tranquilidad, pasa un tiempo, otra vez en pecado, sufrimiento, clamor, salvación, tranquilidad. ¿Qué pasa? Ya que están tranquilos, pecado, sufrimiento, o sea, 7 veces se ve ese ciclo en el libro de los jueces. Y estos dioses a los cuales se fueron, Astarot o Astaret y Baal, miren, que se han encontrado estatuillas hasta el día de hoy en la arqueología, y lo estoy marcando esas estatuillas, y algunos eran de metal, algunos de arcilla, algunos de yeso o no sé, de otro material, pero recuerden esto, los dioses de Aram y Sidón son muy similares. ¿Por qué? Porque los dioses de Moab y Amón eran Quemos y Moloch, que eran muy similares, y los dioses filisteos eran Dagón, que vamos a ver más adelante, Astarot, Asera, y Baal Zebub se llamaba. Ahora, este dios Moloch se dice que era como un horno, hermanos, un dios con sus cuernos de toro y sus brazos, y ahí se hacían sacrificios hasta de niños justamente con Quemos y Moloch. Entregaban a su hijo mayor y lo quemaban vivo, era sacrificios humanos. Y esto estaban adorando el pueblo de Israel. Y Baal, recuerden, Baal o Baal también era un dios como un toro con sus cuernos. Y Jezabel y Acab adoraron estos reyes más adelante a estos dioses. Esto estaba bien. Esto, antes de continuar, miren, todo eso estaba, ¿qué piensan ustedes? ¿Bien delante de Dios que la idolatría pueda llegar? Esto es algo que nosotros necesitamos recordar. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos habían experimentado cómo Dios los sacó de la esclavitud. Ya conocían estas historias, ya había la Pascua, ya habían estas fiestas instituidas. Ellos vieron cómo Jericó
Jericó fue derrotado, destruido, las murallas. Ellos vieron el poder de Dios, ellos experimentaron, conocían las historias. Son una generación ahora que está dentro de un terreno que Dios les prometió como señal del pacto. Dios está cumpliendo su pacto, pero ellos están ahora traicionando al Dios que les dio la vida, al Dios que les dio la libertad, al Dios que les da todo. Y es que Baal, en ese contexto, era el Dios de la lluvia, el Dios del cielo y del trono. Entonces ellos preferían orar a Baal que al Dios creador, al Dios que salva, al Dios que rescata, al Dios que les dio la vida. Astarot o Astaret era el Dios de la fertilidad. Y ellos preferían rendirle culto a este ídolo para tener hijos y tener todo, ¿no? Pero se olvidaban de que quién es el que da la vida, es Dios. O sea, esto es lo que hace la idolatría. O sea, la idolatría confunde a las personas y piensan que ellos están adorando realmente a Dios y Dios llega a ser un ídolo más. Y es lo mismo que sucede en nuestro Perú o en Latinoamérica, este sincretismo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que adoran una cruz, adoran una imagen, el corazón de Jesús, el divino niño Jesús, pero sabes, dentro de su casa también tienen a un gato o en su negocio que está llamando moviendo la mano así, chun, 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 dice para que me dé la suerte. Y también echan la ruda en mi país, acá en el sur, que es una hierba que huele muy feo. Dice, para que empiece a vender y me traiga la suerte. Y también tienen un elefante con su dinero atravesado para que el negocio vaya bien, y también se van a consultar a la coca, la suerte, los astros, etcétera, etcétera. Es decir, Dios, el creador, llega a ser un Dios entre minúsculas o un ídolo más a quien puedan recurrir. Y es tan triste encontrar la misma actitud a siete dioses, imágenes e ídolos se fueron acá en una casa muchas veces que dicen que adoran a Dios a través de las imágenes. También se encuentra la herradura de la suerte, el elefante, el gatito, que les dije que tiene el otro, y sabes, el equeco, el billete para traer la suerte, el tarot, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren cómo Dios lo trata en el libro de Oseas a esta actitud. Vamos a leer Oseas, capítulo 4, versículo 10 al 19, dice: comerán pero seguirán con hambre, hablando del pueblo de Israel, se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor, versículo 11, para rendir culto a otros dioses. O sea, se han prostituido por abandonar al Señor y han rendido culto a otros dioses. Dice, el vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Y el profeta denuncia, versículo 12, piden consejo a un trozo de madera. Ojo, un trozo, yo no lo estoy diciendo, un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. Cuidado con tener esos ídolos de madera o aún cruces en las cuales pueden adorar. El deseo de ir tras los ídolos, dice el profeta, los ha vuelto necios, tercos. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonaron ¿a quién? A su Dios en mayúscula. Versículo 13, ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, como el día de hoy, al Apu, suben a las colinas para quemar incienso, bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso tus hijas se entregarán a la prostitución y sus nueras cometerán adulterio, dice el profeta, versículo 14. Pero ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. Versículo 15. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Betabén, ni jures allí en el nombre del Señor. Y el versículo 16 dice, Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la
idolatría. Ahora, ustedes cuando escuchan dicen, esto parece fuerte, prostitución, mira, y es que esto es lo que ofrecía esta adoración idolátrica. Era adoración a través de estas prostitutas que existían religiosas en el templo, y no solamente las mujeres de Israel, también los hombres. O sea, era una depravación, una decadencia, por eso se llama apostasía. Conocían a Dios, pero habían hecho del Dios creador un Dios en minúscula o un objeto más de su adoración, pero no una adoración completa en espíritu y en verdad. Tristemente en mi país, no sé si tú estás viendo de otro país que no sea Perú, no sé cómo es el contexto socio-religioso, pero en mi país muchos dicen, yo sí creo en Dios, ¿no? Yo sí en Semana Santa creo en Dios, el día viernes no como carne, el día viene Navidad y desde el primero yo hago mis velitas y prendo, y el 24 y lo escondo al niñito Jesús y lo pongo y lo adoro, y piensan que de esta forma están adorando a Dios, pero el resto del año pueden pecar, pueden emborracharse, pueden vivir una vida inmoral y romper todos los mandamientos de Dios, llenas de corrupción, de mentira, engaño, pero en su mente dicen, yo sí tengo temor a Dios, yo sí amo a Dios, y siguen no solamente rompiendo los mandamientos, tienen otros ídolos de la India, del sincretismo, de los Andes, en mi país. Adoran a la Pachamama, hacen mesas, hacen sus sacrificios al Apu. O sea, realmente no entienden, no comprenden. Lo mismo que vivió Israel, hoy lo estamos viviendo en una decadencia religiosa o espiritual. Versículo 18 dice, cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas, ama más la vergüenza que el honor, por lo tanto un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza. Hermanos, ¿sabes? La adoración a los ídolos es más fácil de hacerlo porque te permite pecar y creer que estás adorando a Dios. Eso es lo que hace la adoración a los ídolos. Del 7 al 9, la apostasía de Israel enoja a Dios. Versículo 7, entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos. ¿Y sabes quién? Los amonitas, como decía, ¿no? Ya habíamos visto de Moab, ahora los amonitas. Versículo 8, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año, durante 18 años. Oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Versículo 9. Los amonitas también cruzaron al lado occidental de Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. ¿Sabes, hermano? La adoración a los ídolos trae muchas consecuencias negativas a una persona, familia y nación. Y una de ellas es que Dios los deja vivir en su pecado e inmoralidad. Esto nos muestra el texto. 18 años viviendo así. 18 años. Dios los dejó así. Vivan, eso es lo que quieren, vivan así. Por eso es triste hoy, hay personas escucho decir, pero ¿por qué vivimos en una sociedad llena de tristeza, de abuso, de opresión, lleno de tantas situaciones difíciles? ¿Por qué la maldad crece? ¿Por qué hay hombres malos? ¿Por qué hay mujeres malas? ¿Por qué mire y borracho? ¿Por qué el otro y la maldad y Dios no hace nada? No, simplemente el hombre decidió dejar a un lado a Dios. Y siempre me hace recordar la historia de la esposa de Billy Graham, un evangelista que ya partió con el Señor, y hubo una matanza en Estados Unidos. Murieron más de 30 estudiantes. Un estudiante vino y con su arma empezó a disparar, y mientras la entrevistaba decía, no puedo dejar de preguntarle, decía el periodista, o la periodista, y le dijo a la esposa, ¿dónde estaba Dios cuando este escolar o este joven agarraba su arma y mataba a otros escolares? La periodista pensó, hice la pregunta correcta y ella no tiene respuesta, la acorralé. Pero ¿saben qué respondió la esposa
del evangelista Billy Graham, ella dijo, Dios estaba mirando, presente, y no estaba ausente, y estaba ahí juzgando a estas personas, y a esta persona que hizo esto. Pero ahí estaba Dios. Pero si me dices, ¿por qué no estaba haciendo algo? En ese momento, porque los Estados Unidos decidieron decirle a Dios, no te metas en mi vida. Antes en las escuelas se oraban, se leían la Biblia, en los comedores, hacían devocionales. Y llegó un momento donde salió un reglamento y dijeron, no vamos a leer la Biblia, no vamos a orar. Y al final, ¿qué hicieron? Votaron a Dios, lo rechazaron a Dios. Y la esposa de Billy Graham dijo, simplemente estaba ahí, juzgando, apenado, triste, viendo cómo el hombre, en su depravación, hace daño a otro hombre. Hermanos, hermanas, amigos que están escuchando esta enseñanza, no saques a Dios de tu vida y luego reclames dónde está Dios cuando me pasan cosas malas. El mundo y la sociedad lo ha sacado a Dios, lo ha quitado a Dios. El mundo le ha dicho a Dios, no queremos saber nada de ti. Y es más, desde las redes sociales están quitando, están cuestionando. A mí me han cancelado mi cuenta en Facebook porque estoy predicando sobre la familia, el matrimonio entre hombre y mujer. Y están queriendo sacar el mensaje, la verdad bíblica, la palabra de Dios, de las redes sociales, de cualquier predicación en la calle, en la televisión. Y luego preguntan, ¿dónde está Dios cuando pasan cosas malas? Muchas veces esta falsa adoración a la idolatría y el pecado abunda porque la sociedad misma ha decidido sacar a Dios de sus vidas. Y Dios sí está juzgando y Dios sí está viendo. Pero sabes, el hombre en su depravación y su maldad está cometiendo estos actos llenos de maldad, haciendo daño a su prójimo. Si bien es cierto, Dios hoy quiere que esto se detenga, la salvación es a través de Jesucristo. Y esta persona necesita conocer al Señor. Por eso es mejor predicar el Evangelio. Regresemos a la palabra, porque si no este mundo se le va a ir de las manos al propio mundo. Y Dios le ha dado esta libertad al ser humano de pecar, sí, de desobedecer, sí, y el hombre tiene esa libertad y él elige pecar, desobedecer las leyes de Dios. Así que Dios no es culpable de lo que el hombre ha decidido hacer, de que el hombre se ha olvidado de él, de que el hombre prefiere los ídolos, porque no le dicen cómo vivir, porque en el nombre de los ídolos en mi ciudad se emborrachan después de una fiesta llamada de la cruz. En el nombre de Dios, entre comillas, del ídolo, ¿sabes qué? Se cometen inmoralidades sexuales. Esto no es el mensaje del Evangelio. Esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, mira, deja de pecar, deja de hacer lo malo, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pon tu fe en Él, pídele perdón, hazlo tu Señor y Salvador, y verás cómo el corazón es transformado, cómo una persona es transformada, ves cómo una pareja es transformada, una familia es transformada, una ciudad es transformada, y lo único que puede cambiar esta ciudad, esta familia, es Dios. Es Cristo en el corazón de cada persona arrepentida. Que el Señor nos ayude. Tristemente estas cosas están sucediendo. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio del 10 hasta el 14. La apostasía de Israel enoja a Dios y responde con firmeza ante el clamor del pueblo. Dice, finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron, hemos pecado contra ti. ¿Por qué te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal? Miren, se dieron cuenta. Versículo 11. Antes de avanzar, recuerda que cuando las personas están en verdaderos problemas, claman al único Dios, no a su ídolo o imagen. ¿Y esto qué quiere decir? 18 años fueron oprimidos. 7 imágenes e ídolos de 7 países. Pero cuando realmente estaban en problemas, ellos agarraron y dijeron, Señor, Dios, ayúdanos. Porque esto es lo que siempre sucede, hermanos.
A veces cuando viene un terremoto, un desastre natural o cualquier... Dios, ya no hacen al muñequito de la mano, ni al elefante, ni al apu, ayúdame, no. Dicen, Dios, ten piedad, misericordia. Y lo mismo está haciendo el pueblo de Israel. 11, vamos a ver. El Señor respondió, ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos? Los sidonios, los amalecitas y los maonitas, miren, cuando ellos los oprimían, ustedes clamaron a mí por ayuda y yo los rescataba. Dice el Señor, versículo 13, sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. ¿Ya? Esto es algo, hermanos, triste, doloroso, como les explicaba hace un momento, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando un estudiante está matando a otro estudiante? ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Es la gran pregunta de muchas personas. Y Dios responde así, ustedes me abandonaron, entonces yo ya no los rescataré más. Qué difícil, qué situación en la cual el ser humano se mete por sus propias malas decisiones, ¿sabes? Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Pero Dios quiere transformar una nación, pero lo va a hacer a través de ti. No suceden los cambios por la política o por las multitudes, suceden por individuos, por personas que se comprometen con Dios a seguir sus normas, a obedecer a Dios. Y si tú eres uno de ellos, comprométete con Dios. Y así afectarás a tu familia, a tu barrio, a tu ciudad, o a tu nación, o a todo el mundo. Esa es la única forma. Ahora, ¿qué pasó? Miren, versículo 14. Dice Dios, vayan entonces a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Otra vez, hermanos, Dios es como, ellos vienen a clamar y dicen, miren, pues clamen a otros dioses, clama al Apu, clama a ese gatito a ver qué te da la mano, a ver si te da el trabajo, si te devuelve el trabajo, o si te saca del problema de enfermedad. Entonces clama a ese elefantito que tiene el billete o cualquier, no sé, horóscopo, etcétera, etcétera. Qué triste. 7 veces ese ciclo de pecados, 7 veces Dios ayudando, y al final el Señor dijo, ya no los voy a ayudar más. ¿Sabes qué, hermano? Recuerda esto. Muchos claman a Dios al ver las consecuencias de sus actos, mas no claman de corazón y no reconocen que su pecado ha ofendido a la santidad del único Dios. ¿Qué sucedió? Miren, 15 al 16. La apostasía de Israel lleva a una respuesta humana y divina. Versículo 15, pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. 16, entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Miren que estos versículos nos enseñan cómo actúa Dios. Y esto es algo muy interesante, porque el Señor dice, sí, clamaron, pero el Señor dijo, yo no les ayudo, porque el Señor no solamente sabe tus palabras o conoce tus palabras, Él conoce tu corazón. Y pareciera que en ese clamor no lo hacían de corazón. Y el Señor dijo, no les ayudo, no voy a ir, clamen a sus dioses. Y entonces sucede algo que es muy importante, que es el cambio de actitud. Ellos dejaron a sus dioses. Yo me imagino, botaron estos ídolos, los quemaron, como he visto muchas personas que cuando conocen al Señor, ese sagrado corazón de Jesús lo botan a la basura, ese ídolo lo botan, porque al final solamente confían en Dios. Y esto es lo que dijo Pablo en el libro de Efesios. Hoy vieron cómo el arrepentimiento, cómo la salvación había llegado a los efesios cuando quemaron a esta diosa de Efesios, diosa de Atenas, Diana, botaron, quemaron los libros de brujería, de magia, se limpiaron. Y esto también habla la Biblia, dice que el arrepentimiento es dejar lo malo que están haciendo y renunciar a esos ídolos y solo creer en Dios. Renunciar a esas prácticas pecaminosas. Y ellos dijeron, Señor, entonces haz lo que tú mejor te parezca.
Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Dónde? Un cambio en mi mente, un cambio en mi corazón y un cambio en mis acciones. No sueles hablar. Y hay personas, como les dije, se sienten mal o tristes porque les descubrieron su pecado, pero no han cambiado de corazón. Y a Dios no le puedes engañar, hermano, hermana. ¿Sabes? El arrepentimiento no es solo lágrimas y tristeza. Es un cambio en mi manera de pensar, de querer o desear y de actuar. Ahí estamos hablando de arrepentimiento. No solamente palabras como, esta es la última vez, ya no lo voy a volver a hacer y lo sigues haciendo. Eso no es arrepentimiento. Y versículo 16. Y él se entristeció, esta segunda parte, a causa del sufrimiento que experimentaban. Miren, 1 Samuel capítulo 8, versículo 44 al 9, dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Versículo 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Versículo 7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Versículo 8. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Este versículo que acabamos de leer de Samuel, es una... dentro de lo que estamos estudiando el contexto, esto va a venir después del libro de los jueces, que vamos a estudiar. Y ya está grabado también, si quieres saber de Primera de Samuel, hay una lista de reproducción en el canal de YouTube. Y si no te has suscrito, no te olvides ponerle like, suscribirte. Ahí en la campanita ponle un clic para que te lleguen todos los videos. O busca simplemente, hay iconos, listas de reproducción, te van a salir en orden. Haces un clic y va a ver cuántos videos hay y vas a disfrutar de un estudio bíblico del libro de Samuel. Pero mi punto es acá. Entristeció el corazón de Dios que lo rechacen. Pero también se entristece al ver a sus hijos que están desamparados, a sus hijos que claman al Señor. Y esto no significa que obviamente nosotros decimos, pero nos aprovechamos de Dios. No, hay que entender cómo es Dios. Y por eso es que el Salmos capítulo 103, versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Hermanos, Dios es lento para enojarse. Es su característica. Está lleno de amor. Y es por eso que el Señor lo enojaron al Señor. Otra vez en esta apostasía. Yo creo que es la tercera o la cuarta que regresan a lo mismo. Y el Señor dijo, ya, hasta aquí nomás. Pero ver cómo ellos dijeron, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Abandonaron sus ídolos. La compasión y la misericordia también son características del Señor. Y el Señor agarró y fue. Y ahora tiene esta cualidad que muchas veces nosotros no entendemos. Y es por esto que para el pecador, la compasión y la misericordia de Dios hoy es sinónimo de negligencia o de ausencia, ¿no? Porque el pecador dice, pero a mí me han dicho que mi pecado va a llegar esto y no hay nada, no hay consecuencias de mi pecado, pero para Dios te doy un día más para que te arrepientas, para que dejes el licor, para que dejes de emborracharte, para que dejes la inmoralidad, para que dejes ese pecado, te doy un día más. Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si no fuesen así, ya estaríamos consumidos o destruidos. Y esa es la misericordia. No te da el castigo que mereces porque Él espera que tú respondas a su revelación especial. Que un mensaje, que un versículo por las redes sociales o que esta enseñanza, tú lo estés escuchando y respondas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que dejes del pecado y te acerques al Señor. Porque si no, sí, vienen las consecuencias. Si vienes, dices, lento para no. Y viene, ¿sabes? La justicia de Dios tarda, pero llega. Y si no llega en esta vida,
llegará para toda la eternidad que vivirás alejado de Dios, siendo condenado, siendo torturado en el lago de fuego. Así que recuerda esto, Dios quiere que tú te arrepientas y te da un día más. Y no significa que Dios no está hoy día presente, sino que es lento porque tiene misericordia y sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a terminar. 17 al 18. La apostasía de Israel los lleva a la guerra. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galat, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. 18. Los líderes de Galat le dijeron unos a otros: el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galat. Vamos a dejarlo ahí porque este es el capítulo 10 y es el versículo 18, y si quieres saber cómo enfrentaron ellos a los amonitas, no te pierdas en el próximo estudio por el mismo canal, como diríamos, a la misma hora. Sabes, va a venir una historia muy interesante con Jefté. Y estos amonitas son descendientes de ustedes recuerdan cuando Dios juzga a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y Lot sale y ellos pensaron, ya no hay más personas en este mundo, y sus hijas se acuestan. Y creen y saben que de ahí nacen los amonitas. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio. Pero vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Lo que hemos visto el día de hoy, y la primera conclusión sigue siendo una pregunta. ¿Qué legado estás dejando a los que vienen después de ti? ¿Te has preguntado eso? Pregúntate el día de hoy. Y número 2, la adoración o veneración a ídolos es más popular y fácil de hacerlo porque no te confronta moralmente con el pecado y la obediencia a los mandamientos de Dios. Nunca te va a confrontar con obedecer sus mandamientos o ser bueno moralmente o puro moralmente. Ahora, número 3, en la mayoría de veces Dios es la última opción de clamor en medio de los problemas. A veces primero claman a sus ídolos o a la autosuficiencia, ¿no? Y número 4, el arrepentimiento es un cambio que se produce en los pensamientos, el corazón, la voluntad y las acciones. Eso es el arrepentimiento. ¿Por qué no terminamos orando y pidiendo a Dios, Señor, ten compasión de mí? Si hoy tú no tienes una relación correcta con Dios, si hoy tú estás todavía jugando con el pecado, si hoy tú no tienes un compromiso con Dios, recuerda, el arrepentimiento es un cambio de 180 grados y me vuelvo a Dios. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra y tu revelación dada. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a obedecerte. Y ayúdanos a mantenernos en tu palabra. Es triste, Señor, cómo el pueblo de Israel volvió a caer en la apostasía. Y a veces parece